hacer cualquier cosa para que no sea ¿Lo pueden prometer por la garrita? No puedo ayudar. por la garrita que no haya gritar. Por la uñita no, pero sí por la uñita. Ah, bueno, listo. Bien, muchachos. Hay un robot, hay un robot. Ey, ey, ey. Samantha Lozano. Samantha, Profe, ¿estás ya ahí? llegan los Siempre es un extraterrestres. robot. Samantha, Samantha se convirtió en robot. Profe, Sí, ya yo sé. llegaron La los han poseído. extraterrestres. Exactamente. Listo, rápidamente, muchachos. ¿Qué pasó? Porque Nicole. Nicole, me estabas diciendo que era lo que explicaba el paso de la célula procariota a la eucariota, perdón, por medio de. Mediante incorporaciones simbiogenéticas de bacterias. Listo, ¿qué simbiogenéticas? Ay, palabra difícil. Entonces, es cuando una bacteria, como en este caso, ¿cuál es la bacteria que absorbió nuestra célula? Mitocondria. Muy bien, la mitocondria. Entonces, dice endogenéticas. Esperen, dime, ahora sí. Dice que la simbiogénesis o la simbiogénetica es el resultado de la endobiosis que establece a largo Endosimbiosis. plazo que desemboca endosimbiosis, es que me enredo. Desemboca en la parte de la transferencia de material genético pasando por la parte. ¿Profe? Hola. Listo. Entonces, miren, una simbiosis, ahí Sara me lo escribía, es cuando dos seres vivos se ven beneficiados. ¿Listo? Eso es una simbiosis. Cuando dos seres vivos están beneficiados. ¿Listo? Pero cuando hablamos de endosimbiosis es ese proceso que yo les expliqué, la mitocondria no estaba dentro de la célula, ¿cierto? Y se la come otra célula. Ahora, hablamos del material genético en esta simbiosis porque la célula, cuando desarrolló su material genético, pues ya ya pudo producir más mitocondrias. Es decir, ya lo hizo parte de su cuerpo, pero antes era otro ser vivo. O sea, la mitocondria era una célula que, si era una bacteria, ¿qué tipo de célula era? Sí, endo significa dentro, ¿listo? Endo significa, por eso, endosimbiosis, una simbiosis interna. ¿Alguien? ¿Procariota? La mitocondria, si era una bacteria, era una célula Eucariota. procariota. ¿Listo? Procariota. Las células procariotas, ¿cierto? Principalmente se caracterizan, la mayoría son bacterias. ¿Y qué diferencia hay, chiquillos, entre una célula procariota y una eucariota? Profe, la eucariota es la que tenemos nosotros y tiene membrana y núcleo. En cambio, la otra no. Listo. Entonces, digamos que las bacterias también tienen una membrana, pero se van a caracterizar sobre todo por su pared, pared celular, ¿listo? Y son muy chiquiticas. Las células procariotas fueron las primeras células que aparecieron en nuestro planeta. Son muy chiquiticas y van a hacer procesos mucho más simples de reproducción, etcétera. Pero ya después empieza a aparecer una célula mucho más compleja, como dicen acá los compañeros, Sara, Nicole, ¿listo? Empieza a absorberse un montón de cosas, empiezan a crearse un montón de cosas internas y la célula crece mucho. Y eso da origen a la célula eucariota. Entonces, la célula eucariota se caracteriza por varias cosas y es, la primera, bueno, en las plantas puede tener pared celular, pero principalmente tiene una membrana. Tiene un material genético que está protegido por un núcleo. Esa es la característica principal. ¿Listo? Presenta mitocondrias. ¿Listo?
tiene una maquinaria para producir proteínas, que es el retículo endoplasmático. Eh, tiene, bueno, digamos que en general va a tener muchísimos organelos celulares diferente a la procariota, ¿listo? Bueno, me pregunta Santiago, ¿por qué se sabe que fue la primer célula? Bueno, se cree que estas células tienen cierta cantidad de años, primero porque hay evidencia de los fósiles y también se puede mirar esto con material genético de algunas bacterias. ¿M? Algunas bacterias, su material genético eh, nos puede dar, o nos puede dar información más bien sobre el pasado, ¿listo? Por ejemplo, la mitocondria también tiene material genético. Es decir, nosotros en nuestras células tenemos material genético en el núcleo y también tenemos material genético en la mitocondria. No es el mismo material genético. Gracias al material genético, decíamos nosotros, de la mitocondria, sabemos que la primera mujer era de su coloración de piel, era oscura, era de piel negra, la primera mujer, ¿sí? Gracias a la mitocondria. Y yo les decía que no podíamos saber cuál era el del hombre, el primer hombre. ¿Por qué? Profe, Hola. sí, tú nos dijiste que la mitocondria del hombre no se hereda porque la cabeza del espermatozoide, que es la célula pues masculina, solamente entra en la cabeza y las mitocondrias están por atrás de la cabeza. Muy bien, excelente. Entonces, como el óvulo sí tiene las mitocondrias que nosotros tenemos, eh, las mitocondrias que nosotros tenemos son gracias a nuestra mamá. ¿Cuándo es el Día de la Madre? Ya pasó. El otro No, domingo, dice que ya ¡En 3 pasó. días! Este domingo. Este domingo. En 3 Listo, días, profe. listo. Entonces, vea, ese Día de la Madre, usted se va a despertar bien temprano o el día anterior y le va a hacer una carta con su puño y letra. Y entonces usted le va a decir, querida madre, el día de hoy quiero darte gracias porque hace, no sé, cuántos años tengan ustedes, 12, 11 años, 10, me diste la oportunidad de vivir y gracias a ti vivo todos los días porque me diste las mitocondrias. Gracias. Fin. Y los que no tienen ¿No tienen mamá o no tienen mitocondrias o no tiene qué? mamá. O sea, pero debía haber F. alguien, tu abuela o tu tía o alguien, ¿no? De F en el pronto chat. una figura materna. Una figura materna. Bueno, Bueno, F en el sí chat. tengo mamá, pero está divorciada de mi papá y no, casi ni paso tiempo con ella. Pues fácil, haces la carta, le tomas una foto y se la mandas No por puede ser envíos WhatsApp por o el por ahí. WhatsApp. o sea, Para eso existe WhatsApp. no, lo que pasa es que así tú quieras o no, así te veas con ella o no, ella te dio las mitocondrias. Eso es lo importante, ¿listo? Que su madre biológica, la madre biológica de todos, eh, fue la que nos dio las mitocondrias. El padre no puede porque, como acabo de explicar, pues esas mitocondrias se han perdido en el flagelo del espermatozoide. ¿Estamos? Sí estamos. Bien. Entonces, mire que ya se empiezan a formar. Vamos a ver, antes de seguir, para ir mirando lo de las eras. Cuando empieza la arqueana, estábamos hablando solo de dos. Uy, mira, Turga, dice que, profe, mi mamá cumple el Día de las Madres. Ay, re bien. Ahí se ahorran un regalo más. Ah. Regalo doble. No, solo uno y lo pasan por dos. La misma vaina, profe. Es como los que nacen el 24 de diciembre, o sea, eso no. Mi hermano Profe, mira que yo cumplo mañana. Ni ¿Quién cumple mañana? Yo, profe. ¿Quién soy ¿Quién yo? soy yo? No me sale el letrero. ¿Quién? Maestra Calderón. ¿Calderón? Uy, ¿cuántos cumples? ¿80 y cuántos? No, 170 y algo. ¿Cuántos? 11. ¿110 años? Uf. ¿Qué? No, profe, tampoco. 111 años, dijo. 111 años. Uf. Dijo 11.
Listo, 11 años, te Profe, felicito y que lo profe. celebres bueno, en medio de este problema que tenemos ahorita en Bogotá, pero que puedas celebrarlo con tu familia, ¿listo? Te deseo Profe. lo mejor, mi amor. Sí, señor. Dime, Profesor, tenemos preguntas, sí, pregunta. Pre. sí, profe, mira que el Día de la Mujer, yo me voy a levantar temprano a hacerle un desayuno a mi mamá. ¿Y adivinas qué pasó? No, no lo Terminé vi. dándole un pastel por la tarde. O sea, todo salió mal, se le incendió todo, Esto salió se mal. le No, quemó no, todo. o sea, F. me refiero a que no le hice desayuno, pero le di un pastel. ¿Y por qué no le hizo el desayuno, mijo? Profe, porque es No que sabes no me cocinar. despertó. Ah, no, pues gracias, ¿no? No, muchas Pero igualmente le compré el pastel, profe. Bueno, eso está Profe, bien. Pero entonces profe, le Yo tienen pensé que que lo hacer, había dicho. le tienen que profe, hacer una igual. carta a su mamá dándole gracias por la mitocondria. ¿Estamos? y decimos idea y ponemos idea original, profe Miguel. Ya Sí, sé. ponemos Bueno, idea si quieren original, darme profe los Miguel. créditos. Autor, profe Miguel. Sí, profe, créditos de autor. Bueno, tenemos pregunta por allí. Profe, Gabriel, cuéntame. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué Al- pasó? al- Perdón. alguien Ay, tenía una ¿qué te pasa, pregunta. profesor? ¡Hagan la pregunta! ¡No grite! Entonces el que iba a hacer la pregunta, por allá alguien entre sombras, profe, y no dice nada. Profe, Alguien, profe, no era una pregunta, profe. profe, no era una pregunta. Yo te quería decir nada más que yo cumplo inicios de mayo. Yo todas las veces en mi vida voy a cumplir un sábado, un domingo, pero siempre va a ser festivo. Lástima. Nunca he tenido un cumpleaños en el colegio. ¿Cómo así? Luego, ¿qué día naces? ¿Qué Profe, yo día Primero cumples? de mayo, ¿Cuándo? el primero. Ah, de- siempre va a ser festivo. Sí, claro. El Profe, mejor día, naciste el mejor día de la vida. profe, yo Profe. siempre cumplo un entre semana y nunca puedo celebrar mi cumpleaños en el colegio porque cumplo en vacaciones. Profe, yo cumplo el día del árbol. que cumple antes de profe, Bueno, después hablamos de cumpleaños que ya se me desvió un poco el tema. Entonces, profe, yo cumplo el 5, 7 de agosto. 4, 3. Profe, yo nací en un día Prende el bisiesto. micrófono. Vamos a seguir con... un día- Mi cabeza. Perdón, profe. Es Y que ahorita los sí. demás. Tráigame en una pastilla. Bueno, entonces vean, muchachos, lo que nosotros vamos a tener acá es que primero en esta era que se llamaba la Arqueana, cuando empezaron los primeros seres vivos, se formaron dos dominios de la naturaleza. ¿Cuántos dominios tiene la naturaleza? Ángel Rubén. Profe, era para decirte que si podías dejar entrar a Samantha. ¿No hay Y nadie que en los sala de espera? los dominios de la naturaleza son son varios. Digo que tres, no sé. Son 3. ¿Cuáles son? ¿Y por qué se Pues según caracterizan? yo, 1, 2, 3. ¿Cuáles son? pues según yo, uno, no, la verdad que no sé, pero según yo es la de los animales, las plantas, los No, esos son reinos. animales. No, esos son reinos. Profe, yo creo que es la tierra, el aire y el agua. No, esos son elementos, pero para los griegos. Para los griegos. No, no, no. Estamos hablando de dominios de la naturaleza. Por ejemplo, ustedes han escuchado los reinos de la naturaleza. Reino animal, reino vegetal, reino hongo o fungi, reino protista, ¿cierto? Reino, bueno, puede ser bacteria, ¿sí? El reino arquea, son los reinos de la naturaleza. Pero, ¿eso qué es? Cuando hablamos de reinos, los reinos son una forma de clasificar a los seres vivos. Ya al final nosotros hablamos de especie, pero antes de hablar de reinos, hay una característica general que comparten los reinos y se llaman los dominios. Hay 3 dominios. ¿Listo? Y son por el tipo de célula que tienen. Por el tipo de célula que tienen. ¿Listo? Entonces, va a haber un dominio para que los anoten. Los dominios de la naturaleza Profe, son. Dime. Es que lo iba a decir. ¿Cómo?
Los iba a decir. A ver, con características y todo. No, pero sí me acuerdo de los nombres. Hágale pues. A ver, era la de digo, la eucariota, que es la nuestra. Y la Ajá. procariota se dividía en dos, que era Ajá. arquea y Ajá. creo que era... la otra era, creo que se llamaba eubacterium, una cosa así, profe. No, No los recuerdo bacterias muy somos nosotros, pero que son las eucariotas. Ah, perdón, eubacteria, mentira, sí. Son las bacterias en general. Las bacterias en general. ¿Listo? ¿Puede repetir otra vez los nombres, por favor? Ya te lo repito. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Entonces, nosotros tenemos 3 reinos de la naturaleza. Entonces va a ser 3 dominios, perdón. Dominios, perdónenme, dominios. Perdona, profe, perdona, pero no grite. Ya la próxima me desmayo. Bueno, tampoco. Entonces, dentro de esos dominios están el dominio eucariota, El dominio por procariota. el dominio procariota La Y eucariota. creo que era archea o arquea. Es que no sé cómo y se el dominio arquea. Ah, bueno, sí. Muy bien, muy bien. Cuando tú dices archea, ¿cierto? Cuando tú dices archea es porque así se escribe. O se puede escribir así como estas, vean. Por eso esta era se llama la arqueana, porque tiene arqueas. Entonces, o se puede escribir con CH. Ojo, la CH en latín suena como una Q. ¿Listo? La CH en latín. Entonces, también se pronunciaría, no se pronunciaría archea, porque no está en español, sino está en latín. Arquea. ¿Listo? Acá tenemos una pregunta en el chat, creo. Dice acá Santiago que gol del Chelsea. Ah, bueno. Chévere que gane el Chelsea. No, ya la ganó. ¿Sí? Sí, es ya hace rato, profe. Pero si en el global, pero si en el global iban 1-1. No, el Chelsea iba 2-2, por ahí sí 1-1. empató el Real Madrid. 1-1. Y 2-1. Oigan, ¿estamos en la clase o estamos hablando de fútbol? El fútbol es gloria. No mentiras. Ambas, no mentiras. Profe, ¿cómo era que se llamaba? ¿Arqué? Arquea. Míralas acá, Arquea. míralas acá. ¿Sí ves el recuadro rojo? Sí. Ahí, arquea. Por eso esta era, hace 3.800 millones de años, los primeros seres vivos eran procariotas. El dominio, pues como tal procariota, como dijo el compañero, creo que fue Madera, el dominio procariota se divide en dos, en las bacterias y en las arqueas. ¿Listo? ¿Qué diferencia hay? Lo que pasa es que las bacterias son procariotas como tal. ¿Sí? Y las arqueas tienen células procariotas, pero es como una transición entre las eucariotas y las procariotas. Sin embargo, terminan siendo procariotas, ¿listo? Pero ya empiezan a tener un poco más de organelos celulares, empiezan a tener funciones de reproducción mucho más complejas que las bacterias procariotas o las bacterias que conocemos comúnmente. ¿Listo? 3 dominios. ¿Cuál es el dominio más grande de todos? O sea, el que tiene mayor diversidad. El eucariota. Exactamente. El eucariota, muchachos. Muy bien. Entonces, el dominio eucariota, ¿cierto? Se va a dividir en varios reinos que ya vamos a ir viéndolos a medida que vayamos avanzando en esta tablita. ¿Listo? Entonces, ya tienen ahí los dominios. Ahora, venga, vamos bajando un poquito. Ahora, resulta que al comienzo, venga y ponemos rápidamente los dominios para que me comprendan una cosita. Entonces, los primeros dominios que aparecieron eran células procariotas muy sencillas, pero cuando empezó el proceso de la endosimbiosis, o sea, ese proceso
en el cual empezaron a crecer las células y a formarse, pues también formó organismos unicelulares. Los primeros seres eucariotas que aparecieron pertenecen a un reino llamado el reino protista. ¿Listo? ¿Saben cuál es el reino protista? Sí, profe. ¿Cuál? El reino de De las las procariotas. bacterias. No, no, no. Ojo con esto. No confundir procariota, no confundir procariota con protista. Los animales, bueno, los seres vivos protistas tienen células eucariotas, no es lo mismo que procariotas, no, son protistas, así se llama, protistas, pero tienen células ¿qué? Eucariotas. Eucariotas, es decir, sus células tienen núcleo definido, tienen organelos celulares, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Estamos, profe. Entonces, escriban ahí, claro, no confundir el dominio procariota con el reino protista. Pasa mucho, muchos estudiantes se confunden con ese término. No confundiros. ¿Listo? Profe, ¿por qué protista es un reino y procariota es un dominio? Claro, lo que pasa es que los dominios hacen referencia ¿a qué? Se los acabo de decir. ¿A qué hacen referencia los dominios, muchachos? Profe, ¿el tipo de célula? Exacto, muy bien, muy bien. Al tipo de célula que tienen ciertos seres vivos, ¿sí? Al tipo de célula que tienen ciertos seres vivos. En cambio, cuando hablamos de reinos, son características que ya tienen grupos específicos. O sea, por ejemplo, este reino protista no es el único reino dentro del dominio eucaria. Lo que estamos haciendo es una clasificación. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, miremos acá, devolvamos un pantallacito. Quiero que miremos, a ver este. Entonces, miren, el dominio bacteria, que también es procariota, ¿cierto? El dominio bacteria va a tener solo un reino, que es el reino. ¿Cuál? Ahí está, ahí está. Bacteria. ¡Oy! Un aplauso. ¡Cariota! Uy, ¿quién dijo cariota? ¡Ah! ¡Aplauso! ¡Aplauso! A ver, Bueno, ahí está. Yo no entiendo por qué se confunden. Está en la imagen. ¿No saben leer, muchachos? A ver, lo voy a ampliar. transición. Eucareo. Lo voy a ampliar. A ver, no digan eucariota porque no estamos hablando de eso. A ver, miremos. El dominio, perdón. Voy a encerrar. El dominio bacteria solo tiene un reino. ¿Cómo se llama ese reino? Bacteria. Bien. El dominio arquea solo tiene un reino. ¿El reino qué? Muy bien. Excelente. Entonces, estos dos que encerré en rojo tienen un tipo de célula. ¿Qué célula tienen? ¿Eucariota? ¿Por qué eucariota? ¿Quién dijo eucariota? Procariota. A ver, silencio, silencio, muchachos, por favor. ¿Quién dijo eucariota? Samantha, profe. Samantha, ¿por qué dices tú que pueden ser eucariotas? Samantha. Porque, profe, porque yo creo que están como conformadas, no sé, yo creo. ¿Cuál es la característica de una eucariota, mi amor? ¿Hiciste la tarea, mi vida? ¿Hola? ¿Hiciste la tarea? Sí, profe. Alguien que nos ayude. ¿Cuál es la diferencia entre una célula procariota y una eucariota? Profe, Ujú. el Sí. núcleo.
Listo. ¿Qué pasa con el núcleo? Profe, el núcleo es el que organiza todo el material genético ¿En dónde? en la célula, ¿En cuál? en la eucariota. Ah, la principal diferencia es esta. La célula eucariota tiene el material genético protegido por algo llamado núcleo. La célula procariota no tiene núcleo. Escriban eso, muchachos. Escríbanlo las veces que sean necesarias. Escríbanlo las veces que sean necesarias. La célula procariota tiene núcleo, la célula procariota no tiene núcleo, la célula eucariota sí tiene núcleo. Esa es la principal diferencia, pero no es la única, son muchísimas, pero muchísimas diferencias. Célula procariota no tiene núcleo, célula procariota no tiene núcleo. Célula eucariota sí tiene núcleo. ¿Listo? Sí tiene núcleo. ¿Ya lo copiaron? Sí, señor. Listo, bien. Entonces, Samantha, para que no te confundas, hay 3 dominios en la naturaleza: el dominio bacteria, el dominio arquea, que tienen células procariotas, y el dominio eucaria, o también eucariota, que ¿por qué se caracteriza? Porque tiene núcleo. Porque tienen células eucariotas, es decir, células que tienen núcleo. Hay una gran diferencia. ¿Listo? Entonces, ahora sí, esto que estamos viendo acá, chiquillos, es un sistema para clasificar a los seres vivos, o sea, para ver qué características tienen, y nos va a servir, así como lo estamos viendo, para entender la evolución. Esto que estamos viendo acá son procesos evolutivos para entender cómo los seres vivos empezamos a aparecer en el planeta Tierra. ¿Listo? Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta es que los primeros seres vivos, ¿ustedes se acuerdan cómo se llamaba la primera bacteria? Luca. Luca. Uy, Luca. listo, excelente. Ustedes son los mejores. Entonces, Luca, ¿qué tipo de célula tenía? Procariota. Procariota. Los que dicen eucariotas, ¿quiénes son? Son los que tienen núcleo. No. Los niños que están diciendo en este momento, los niños que están diciendo en este momento que Luca era una célula eucariota, ¿quiénes son? ¿Por qué están diciendo que la primer célula que apareció es eucariota? ¿Por qué? Ojo con esto, muchachos. Las primeras células que aparecieron eran procariotas, eran unas células muy simples, muy sencillas. ¿Sí? Eran unas células simples, sencillas, que no tenían tantos organelos celulares. Las primeras son procariotas, es decir, no tenían núcleo. Las células eucariotas aparecen mucho después. Volvamos al cuadro y ya vuelvo acá a los reinos. Prof, Dime. Daniel no está aquí porque, bueno, le están arreglando la luz o algo así. ¿Quién? Daniel Efren. Ah, bien, bueno, gracias. Entonces, miren esto. Vamos a tener, hace 3.800 años aparecieron las procariotas. ¿Cuándo empiezan a aparecer las eucariotas? Las eucariotas empiezan a aparecer hace 2.500 millones de años. Miren acá. Células complejas llamadas eucariotas empiezan a aparecer hace 2.500 millones de años. ¿Listo? Entonces, miren esto, muchachos, si es que nosotros vamos a tener que es un proceso que se está dando. ¿Las bacterias todavía existen o no? Sí, señor. Es decir, Sí, profe. no, Porque si no, prácticamente no existiríamos. exactamente, vea. Las bacterias existieron desde el primer momento que aparecieron y actualmente siguen existiendo. ¿Sí? Y actualmente siguen existiendo. Eso quiere decir que han tenido un gran éxito evolutivo. Sin embargo, hubo
otras bacterias que empezaron a transformarse, hubo otras bacterias que se volvieron células eucariotas y a ese proceso le vamos a llamar evolución. ¿Listo? Entonces la evolución va a ser ese proceso de transformación y adaptación para que las especies puedan sobrevivir a diversas condiciones. ¿Listo? Juan Sebastián, ¿vas a decir algo? No, profe, me olvidó bajar la mano. Ok. Entonces, estas células empiezan a volverse más complejas, se empiezan ¿qué? A conformar un montón de organelos celulares, ¿cierto? Para poder, digamos que, hacer los procesos más efectivos como seres vivos. ¿Listo? ¿Hasta ahí bien? Entonces, a estas células más complejas las vamos a llamar células eucariotas. Recuerden, primero en el planeta, primero aparecieron las células procariotas y luego miren, es que miren, quiero que se fijen en todo esto, o sea, no fue que fue de una, quiero que se fijen es en la época. Hace 3.800 millones de años aparecieron las primeras bacterias procariotas. Pero las eucariotas aparecieron, miren, casi 1.000 millones de años después, o sea, muchísimos años después. Aparecen, hace 2.500 millones de años, aparecen las células eucariotas. Martín, ¿tenías una pregunta por ahí? Sí, profe, pero es que ya se me resolvió. Era que si Luca era bacteria o arquea, pero es arquea. Claro. A mi cuenta. Incluso fíjate que es muy difícil definirla, ¿no? Es muy difícil porque, pues primero, pues no hay una prueba fehaciente de Luca. Y a veces cuando tú buscas información en internet no la encuentras ni en procariotas ni eucariotas, sino más bien como en un tipo de célula especial que era Luca. A veces lo encuentras así. ¿Listo? Que dio por un lado origen a las bacterias y por otro a las arqueas. Eso es lo que vas a encontrar. Profe, ¿Listo? Dime, pero era procariota, básicamente. ¿cierto que el nombre que le pusieron a Luca es como, son siglas? Sí, en inglés. Creo que ese significa algo así como el ancestro común, el primer ancestro común o el más antiguo. Algo así significa Luca en inglés. Pero o sea, significa algo así como el ancestro común entre todos, el más reciente. Una cosa así es lo que significa Luca. Y son siglas en inglés. ¿Listo? Valentina, cuéntamelo todo. Profe, si se acaba la reunión, ¿nos volvemos a conectar? Neonel. Listo, profe, gracias. Eso siempre pasaba en el colegio, en el anterior. ¿Qué? Que uno decía que nos volvió, bueno, uno decía una cosa bien tonta y el profe siempre nos respondía NO. Eso, todos los que vimos el Chavo decimos eso. Sí. Entonces, vean, en esta fase empiezan a aparecer los primeros organismos eucariotas. Los primeros organismos eucariotas, ahora sí, ¿pertenecen a qué reino? ¿Lo acabamos de ver? Creo que era la bacteria. No, el reino bacteria, ¿a qué dominio pertenece? ¿Qué células tienen las bacterias? Procariotas. Ah, entonces no puede ser. Ya estamos hablando de eucariotas. Si estamos hablando de eucariotas, estamos hablando de los siguientes reinos. Reino animal, reino vegetal, reino hongo o fungi, reino protista. Bueno, acá lo separan, cromista y protozoa, pero estos dos pueden formar el reino protista, ¿listo? Que son algas y protozoos. ¿Listo? ¿Estamos? Sí, estamos. Entonces, señor. no pueden ser bacterias, porque las bacterias ya sabemos que son procariotas. No pueden ser arqueas, ¿cierto? Vean las imágenes que están ahí. Según ustedes, ¿cuáles serían los primeros seres vivos eucariotas que pudieron formarse? Profe, Dime. si cuando vimos el video, decía que las plantas y después los hongos. Uy, no. No, las plantas ya son mucho más complejas. ¿Qué es lo que decían? Cianobacterias y microalgas. Las algas no son plantas, ¿listo?
Yo sé que todos pensamos en algún momento que las plantas, que las algas, perdón, son plantas, pero ojo, no lo son. ¿Listo? Las algas no son plantas, sino son un grupo de protistas, en este caso entrarían en el cromista. ¿Listo? Pero ojo, no voy a llamar a lista, nunca llamaré a lista después, o sea, ya el que se fue, se fue. Entonces, miren, si ustedes vieran esta imagen de los reinos animal, plante, bueno, pues es que planta no se pronunciaría así, sino vegetal, hongo o fungi, protozoa y cromista, bueno, estos dos pueden ser los protistas, reino protista pueden ser estos dos. ¿Cuáles creen ustedes que fueron las primeras en formarse? ¿El qué? Yo digo que el protozoa. Sí, lo mismo. Protozoa. Listo, ¿por qué? Porque, o sea, dicen protozoa, pero ¿por qué? Profe, Ujú. ¿por las algas? Claro, el reino cromista tiene las algas, ¿sí o no? Pero, Sí, perdón. digamos que los dos, o sea, lo que les digo, estos dos, el reino protozoa y cromista, pertenecen a uno que se llama el protista como tal, ¿listo? Pero pues porque son organismos unicelulares, la mayoría de ellos, ¿listo? Pero pueden formar colonias como las algas, ¿sí? Entonces, vean, los primeros organismos que se formaron siendo eucariotas son organismos que todavía hoy existen, que son unicelulares. Si ustedes miran, los demás reinos ya forman unas uniones muy complejas entre células, ¿sí? Estos no, la mayoría de ellos son unicelulares, ¿listo? Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Ustedes han escuchado de un protozoo que se llama la ameba. No, profe. ¿Ninguno? ¿Nada? ¿No saben qué es una ameba? En mi Profe, ¿me colegio, puede repetir? ¿Me puede repetir? ¿saben qué es una ameba? Una Profe, creo planta. que Algo así. me suena, pero no. Un parásito. Claro, puede ser un parásito, pero ojo, esto es una célula procariota. Es un protozoo. Miren esto. Entonces, perdón, seres vivos unicelulares, pero mire que tiene el núcleo. Y tienen organelos celulares porque es una célula eucariota, pero son unicelulares. La ameba nos puede hacer mucho daño, muchachos. La ameba nos puede hacer mucho daño porque si no lavamos bien los alimentos nos puede dar, no, el COVID es un virus. El COVID, a ver, esperen. El COVID es un virus, no es considerado un ser vivo. La próxima clase se los explico por qué. Nos puede dar, bueno, lo que pasa con la salmonela, puede ser una bacteria, pero esto no es una bacteria. Nos da amibiosis, se reproduce dentro de nuestro intestino o dentro del estómago las amebas y nos hacen daño. Bueno, muchachos, ya se va a cortar, entonces para no volvernos a conectar, la próxima clase les explico todo el reino protista, ¿listo? ¿Y luego el COVID? Y sí, me acuerdo porque sé que ese sí se me va a olvidar, ¿listo? Es un género de protistas unicelulares, dice Mateo, sí. Eso lo acabo de decir, ¿listo?